Bueno, estimados estudiantes, llegamos a Edgar Morin, el último epistemólogo que referencio. Lo referencio por una cuestión, digamos, de eh, hacer una consideración epistémica en cuanto a una cierta interpretación que no es la habitual, la común, digamos, ¿no? Generalmente con Morin, bueno, se lo trata como un epistemólogo en relación de la complejidad y se trabaja el concepto de complexus, y bueno, con eso es suficiente, pero para mí no. Necesito leerlo y en verdad entender qué es lo que dice. Y bueno, lo que dice, digamos, es complejo. Es un enredo, digamos. Pero no obstante, digamos, en ese enredo, enredo, ya empiezo. Este, tenemos, bueno, la posibilidad de hacer algunas distinciones. Que vamos a hacer algunas distinciones, lo vamos a intentar. Pero no voy a empezar directamente con el texto. El texto que yo tomo, el texto, digamos, clásico de referencia, Introducción al pensamiento complejo, es un autor, digamos, contemporáneo, aún vive. El 3 de julio de este año, 2021, eh, cumplió 100 años, Edgar Morin, ¿no? Siempre atravesado por el significante que lo nombra, ¿no? Morin, siempre preocupado por este tema de la muerte. Yo en verdad lo ubicaría más como un sociólogo que como un epistemólogo, ¿no? Por el efecto que tuvo en la sociología. Y de ahí, digamos, en todo lo que es el tema de la organización. Pero les decía, voy a empezar, digamos, por una referencia mínima, que es un detalle, pero que de alguna manera aclara. Retornando a la autobiografía, a la autorreferencia, un alumno hace mucho tiempo, o sea, traigo consideraciones de la práctica, ¿no? De la experiencia. Un alumno hace mucho, en los momentos presenciales, en aquellas épocas presenciales, este, estaba escuchando, yo estaba hablando de otro tema, desarrollando algo de psicoanálisis. Este alumno pregunta, porque él venía de una licencia del intento, digamos, porque bueno, fue fallido, digamos, no le agradó el despliegue, la oferta que había en esa facultad. Era una facultad religiosa, ¿no? Donde se ofrecía la licenciatura de psicología. Entonces, él escuchando el psicoanálisis, o por lo menos lo que yo podía decir acerca del psicoanálisis, él me dice, ¿por qué, profesor, no habilitan al psicoanálisis? No está el psicoanálisis así desarrollado en la facultad, tanto católica, ¿no es cierto? La sigla que la nombra. Y yo digo, pero hay una materia, yo sabía que había una introducción a Freud y algo había. Sí, pero no dicen lo que usted dice, profesor. Ah, bueno, no sé, le digo, ya ahí no quise indagar más. Pero advertía de qué se trataba, ¿no? Este, entonces, le digo, bueno, ¿y qué advertimos? Que es la teoría dominante. Y bueno, me dice, tenemos, bueno, varias teorías, cognitivismo, bueno, la cuestión, digamos, de las neurociencias, y sobre todo la teoría sistémica, me dice. Ah, bueno, está bien, le digo. ¿Por qué está bien, profesor? Ya se estaba poniendo molesto, recuerdo la conversación. No, le digo, corresponde, le digo, porque se trata, digamos, de, bueno, de un espacio donde las relaciones se entienden no en términos de sujeto o inconsciente, sino más bien en términos de esta cuestión vincular de la persona. Y esto del amor, digamos, como lazo que hay que mantener o sostener. Por eso los trabajos son en pareja, como terapia en pareja, terapia en grupo, terapia en familia.
Son abordajes que el psicoanálisis no hace. ¿Y por qué? Me pregunto. Estaba decidido a una explicación. Y yo estaba tratando de seguir con el tema que venía desarrollando. ¿Y por qué? Y bueno, le digo, porque se privilegia el amor al deseo. A ver, explíqueme eso, profesor. Bueno, para el psicoanálisis, el amor, digamos, tiene un punto, digamos, dentro de la estructura narcisista, digamos, implica la renuncia y el sacrificio. Ahora, que implique la renuncia, bueno, es una posibilidad como don, pero ya cuando, digamos, se implica el sacrificio, digamos, es decir, algo del orden de lo sacrificial, que alguien renuncia, ¿no? Este, el deseo en algún momento pasa, digamos, bueno, eh, pasa la factura. Y... A ver, dice, deme un ejemplo. Bueno, si por ejemplo en la vida alguien renuncia por amor a sus hijos, filial, lo que sea, a una carrera, ¿no? Lo renuncia por trabajo, lo que sea, algo del orden de la renuncia. Pasan 10, pasan 15 y el deseo se mantiene y en algún momento retorna. Ah, entonces ahí eso le sirvió como un recurso, digamos, para entender. Y el psicoanálisis privilegia el deseo de trabajo sobre el deseo del sujeto. Supongamos una situación de trabajo en pareja o en familia, digamos, bueno, no avala, digamos, un principio previo de lazo a partir del amor, sino que trabaja desde la singularidad de qué desea el sujeto. Puede desear continuar, puede desear retirarse. Digo, todo esto ustedes lo van a trabajar después en la clínica. ¿O no? Ah. Digo, incluso si te interesa la teoría sistémica y estás de acuerdo, pues bueno, una vez ha tenido una afiliación religiosa. Si estás de acuerdo, le digo, vas a tener una materia que es teoría de los sistemas humanos, algo así, no sé si está en tercero o en cuarto, que está totalmente basada, digamos, en este autor Edgar Morin, este, porque trabaja, digamos, su referencia sobre los sistemas. Entonces me dice, bueno, ¿por qué no me habla de Edgar? Bueno, le digo, suficiente, digo, voy a seguir desarrollando. Si no, digamos, bueno. Pero traigo esto a consideración, ¿no? Porque o sea, es un epistemólogo que yo diría que es más sociólogo, porque, bueno, ahora voy a referenciar, es historiador, digamos, eh, eh, es decir, es un indagador, digamos, pero no es alguien, digamos, que se apoye directamente en una epistemología, sino que él arma un sistema tríptico, ¿no? Cuya referencia primera es lo biológico, lo físico en segundo término y lo antropológico en tercer término. Son círculos, digamos, que se entrelazan. O no sé si se entrelazan tanto, están, digamos, abiertos, ¿no? Están abiertos. Y él mismo se reconoce en este texto como, digamos, cercano a Piaget y un continuador, un reformulador de Piaget, ¿no? Es decir, en el sistema constructivista, sí, pero no cerrado. Toma que Piaget tiene un sistema cerrado y él tiene un sistema abierto. También menciona el psicoanálisis como un sistema abierto, ¿no? Menciona a Freud como un sistema abierto, dinámico, ¿no? Pero bueno, él, digamos, va puntuando, digamos, cuestiones de la lógica aristotélica, las quiere retomar, pero las puntea en forma binaria. Y bueno, hay que tener cuidado, es decir, qué es lo que uno ubica como principio. Es decir, uno puede leer el autor desde los conceptos, y bueno, de complexo, conceptos tomados de las físicas actuales, digamos, de la incertidumbre, del azar, está todo bien, digamos. El ADN, todas las investigaciones sobre la biología, todo se enlaza una cosa con otra, pero si uno va a leer y lo encuentra Aristóteles, la sombra de Aristóteles, ¿no? Como un pilar ahí, sentado observando ese movimiento, y ubica a Aristóteles ahí, pero no la lectura, la relectura del Aristóteles en la verosimilitud, porque uno puede decir, bueno,
recuperó Aristóteles. Qué bien, digamos, ¿no? Aristóteles con todo este despliegue de la poética. No el Aristóteles empobrecido por esa versión de la academia, digamos, de lo falso y lo verdadero, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay que tener cuidado porque si uno pone semejante pensador en los inicios, bueno, hay que subvertirse a ese pensador. Por más que después uno haga malabares con los sistemas abiertos, los azares, las incertidumbres, el caos. Ese es el detalle que les menciono en relación, pero para eso tienen que leer los textos de Morín. Si no, digamos, las reproducciones son más en relación de los sistemas abiertos y todo esto que les estoy hablando. Entonces, el autor, digamos, propone, digamos, una aventura intelectual. No, no da detalles de eso, pueden, digamos, desplegar su imaginario. El autor propone una aventura intelectual donde se conjuga la razón como orden científico, ¿no? En ningún momento estamos hablando del inconsciente como Morín, ¿eh? La razón como orden científico, la aventura, la pasión, el libre juego, la impulsividad, la espontaneidad, lo impredecible, ¿no? Hace una síntesis, trata de hacer como algo que cercano entre el sincretismo y lo ecléctico, ¿no? Y para que esto sea creativo, fértil. Y les voy a dar las referencias biográficas de Morín porque son muy importantes, nos va a ayudar a ubicarlo. Morín nace en París en el año 1921, licenciado en Historia y en Derecho. Es decir, el recorrido que uno hace lo marca a uno. Es decir, eh, uno se puede resignificar, digamos, puede retrabajar, pero siempre están las huellas en el recorrido inicial que uno hace. Estuvo en la Francia como resistente, ¿no? de la toma nazi de la Francia, la época de guerra, en la resistencia, ¿no? Y desde entonces él se señala que resiste, digamos, a todo discurso totalitario. Yo juego con ironía, ¿no? Porque ahí agregué, bueno, sin ceder un poquito a la tentación de que el suyo lo sea, ¿no? Y influyó de los años 50, fíjense ustedes, los años 50 y aún está vivo, ¿no? El 3 de julio cumplió 100 años, aún está vivo, influyó en la sociología, ¿no? Al ubicarlo como sociólogo se otorga un indicio de lectura, ya que la disciplina indica que primero, en la sociología, primero es lo social, ¿no? Y de ella devienen de diferentes lecturas acerca de la organización de la sexuación. No, no es sexuación lo que se dice, sino de la sexualidad. En el psicoanálisis, en su fundador, ¿no? Freud, yo esto lo he repetido, en el texto de 31, 1913, él señala, primero es lo sexual, de la represión de lo sexual deviene lo social. Y ahí, digamos, la sexuación tiene otra lectura. Entonces, los principios. Reitero esto una y otra vez porque los principios son ordenadores y clarificadores. Si uno sabe cuál es el principio, sabemos cómo es el devenir. Si uno tomamos todo ese bagaje, digamos, discursivo, retórico, digamos, donde nos pierde, porque va desde la física cuántica, pasando por Dalí, digamos, trabajando cuestiones, digamos, de la biología y del ADN, este, hacia la antropología, es decir, es un recorrido, digamos, un derrotero, que es difícil seguirlo, muy difícil seguirlo cuando uno lo lee, ¿no? No los recortes y los desarrollos posteriores de comentadores. Yo no estoy, nunca le hablo de comentadores. Esa es otra cuestión. Siempre le hablo del autor y de la obra del autor, no de comentador. En este caso, yo me atribuyo el lugar de comentador
Y bueno, y hago la observación que es una interpretación, digamos, que estoy realizando, pero le estoy dando los fundamentos simbólicos y le estoy leyendo del autor. Pueden no tomarlo, pero este, tengo todo un recorrido, digamos, que me da cierta autoridad como para, y ciertas titulaciones que me dan autoridad como para poder realizar esto. Entonces, bueno, después leen ustedes un poco más de... En el prólogo, ¿no? El comentarista del prólogo, no el autor, cita el cuento de la Aleph de Borges. Lo citan a Borges y el Aleph. O sea, el comentador, digamos, como ubicándolo en esa lógica holística. No, para mí no es una lógica holística, pero bueno, el comentador lo ubica ahí, ¿no? Él desarrolla el concepto de la transdisciplinaridad, ¿no? Bueno, uno de los intereses principales de Morin, ya les dije, estaba atravesado por su significante, es la muerte, ¿no? Por eso esta intención continua de lo biológico, ¿no? Y de lo filogenético, ontogenético, en los sistemas de ADN. Y la ligazón que se transmite y que liga a todos los seres vivientes, la fisis, ¿no? En relación de la genética. Eh, y otro de sus temas centrales, bueno, él también está ligado al arte y le interesa mucho el cine, ¿no? En 1956 publica El cine o el hombre imaginario, un texto, digamos, de época, ¿no? Estamos hablando de la década del 60. En el 59, en la misma década, escribe Autocrítica, ¿no? Donde él hace una reflexión. Y ahí rompe, en el sentido ideológico y político, rompe con el marxismo y con la internacional comunista. Es decir, rompe con esto, ¿no? Este, había dicho que estaba en contra de todos los sistemas, digamos, quizás lo dijo ahí porque no leí ese texto, de que estaba en contra de los sistemas absolutistas o totalitarios. Él se entusiasma con toda revolución intelectual y a la vez hace el doble movimiento, a la vez que auspicia un movimiento, lo deconstruye, ¿no? En el 62, 1962, publica otro texto, Espíritu del Tiempo, y es ahí donde ya empieza la primera articulación de lo que va a ser la base de la propuesta, ¿no? La articulación de lo físico, lo biológico y lo antropológico, aunque también está lo psicológico ahí, digamos, pero no es la prioridad. Él le agrega lo cultural, lo social, lo económico, lo político, se va agregando, ¿no? Cada vez va agregando más en un concepto cajón, ¿no? Y en este sentido, digamos, acuña el concepto de transdisciplinaridad para pasar, ¿no? O sea, la interdisciplinaridad, sino algo que atraviesa, ¿no? Más allá de la disciplinaridad. Entonces, su método busca pensar la complejidad a la que él entiende como física, biológica, lógica, antropológica, desde una perspectiva científica, filosófica y literaria, que permite una praxis ética en el campo social, ¿no es cierto? Tanto del conocimiento académico como de la praxis social. Bueno, él dice que, lo voy a leer, este es un fragmento de él, ¿no? Será necesario preguntarse si hay complejidades diferentes y si se pueden ligar a esas complejidades de un complejo de complejidades, ¿no? Una retórica de abundancia de complejidades, ¿no? No habría un solo modo de pensar o método único, ¿no? Ahí tenemos a Feyerabend, ¿no? Cómo se cruzan unos con otros, ¿no? Yo se los voy mencionando para que aquellos que siguen, digamos, los que no siguen no saben lo que digo, pero aquellos que están siguiendo los teóricos sí saben lo que digo. Entonces, no hay un método único, ¿no? Y porque sería un error y un reduccionismo para el autor tener un método.
pero bueno, de último lo que propone es un método. Este, y él dice que es el error de la ciencia y de la epistemología, y de la epistemología como ciencia. Bueno, entonces la pregunta que yo me hago en uno de los cuadros del Power, les dejo el PowerPoint para que lo lean, con las referencias, las citas y demás. Yo no me voy a explayar tanto en este autor. Entonces el título es Complejidad o Completud, ¿no? Un poco de ironía. Les voy a leer otro fragmento. El pensamiento complejo integra los más posible los modos simplificadores de pensar, pero rechaza las consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionales y cegadoras. ¿No? Puede ser un discurso más político y libertario, digamos, que una propuesta epistémica, ¿no? Eh, Ateniéndose del método, ¿no? Y por lo tanto, bueno, si no hay método, tampoco hay sistema escritural. Le sigo repitiendo, episteme, método, sistema escritural. Pero bueno, todo el despliegue de los sistemas abiertos, de la visión de lo abierto, digamos, bueno, produce cierta seducción. Entonces, otra de las seducciones, él mismo dice, confundir la complejidad con la completud. Tendría que leerse él mismo, ¿no? Y la forma de pensar científica ha sido disgregadora, ¿no? Ha disgregado, en eso tiene razón, ha fragmentado y ha dispersado, ¿no? Y no puede relacionar una cosa con otra. Entonces, esta posibilidad interactuante daría que esos lazos de la complejidad se puedan encontrar. Entonces, la realidad debe ser recuperada desde un pensamiento complejo, aspirando a un conocimiento multidimensional, sabiendo desde un principio que el conocimiento complejo en total es imposible, ¿no? Por eso no hay un ideal. Cuesta seguirlo, ¿no? Cuesta. Porque son movimientos de tensión así contraria, ¿no? Y parece un poco como una cuestión biográfica de lo que ha hecho él también, desarrollado en su vida. Eh, Él dice, siempre he sentido, le leo otro fragmento, para entender, estoy tratando de entender el espíritu de qué lo mueve a morir, ¿no? Que resiste tanto la muerte, 100 años tiene, hay que llegar a 100 años. Mm. Qué movimiento pulsional, ¿no? Ligado a persistir en el ser, diría Spinoza, ¿no? ¿Cómo persiste en el ser? ¿Cómo se ha de querer también, ¿no? Siempre he sentido que las verdades profundas, antagónicas, las unas de las otras, eran para mí complementarias. Después yo le hago una referencia al Tao Te Ching. Esto no es nuevo, esto es del siglo anterior de Oriente. Eh, Lao Tse es contemporáneo de Aristóteles. Lo que Lao Tse estaba escribiendo, el Tao Te Ching, habla del vacío, de que no hay opuestos, sino que se contiene uno en el otro, son complementarios, digamos, ¿no? Es ese esquema redondo así, si lo habrán visto, ¿no? Del Tao. Es decir, como una vuelta al Tao, ¿no? Como promoviendo una vuelta al Tao, ¿no? Moviendo desde el vacío, ya que el universo es vacío. Lo que descubren los físicos ahora, ya lo decía el Tao Te Ching, hace siglos atrás. Por eso, digamos, él se molesta y dice, los físicos están leyendo a los mitos, a los místicos, ¿no? Por Tao Te Ching, y a otros más, o sea, leyendo a los místicos, este, leyéndolo como ciencia anticipatoria, es decir, para poder desarrollar teoría sobre eso que ya estaba expresado hace siglos atrás. Qué interesante, ¿no? Fíjense ustedes qué importante que es la historia de la cultura, la mitología, los libros sagrados, las verdades que hay, y que la física las reencuentra. Las reencuentra ya están ahí esperando que en algún momento esa generación advierta que esa verdad está ahí. Por eso se transmiten y por eso hay que conservar.
luego de las culturas. Pero, como ya les he dicho con el Fausto, eso que ha heredado, gánatelo. Nunca he querido reducir a la fuerza de la incertidumbre y de la ambigüedad. Acerca de cuándo surge este concepto organizador de su teoría, ¿no? De complejidad. La idea de completud, pero en verdad es la complejidad y complexus, ¿no? Dice, esto palabra del texto de Mori, dice, la palabra complejidad vino a mi mente a fines de 1960, ¿no? Estamos en esa década, ¿no?, que yo mencioné, este, este tema de ligación con el cine, el hombre, lo imaginario, ese nuevo hombre, digamos, pensado desde la imagen, la ruptura con el marxismo y la internacional comunista, y ahí aparece, ahí irrumpe. 1960, vinculada por la teoría de los sistemas. Él mismo dice, en la teoría de los sistemas, ¿sí? Se basa en la teoría de los sistemas. El concepto de autoorganización, ¿sí? Es una auto, o sea, el concepto del desequilibrio que tiene un equilibrio constante. En eso, digamos, él encuentra que supera a Piaget. Porque Piaget tiene la noción de equilibrio, digamos, ¿no?, pero un equilibrio, digamos, que se tiene que mantener en ese desarrollo evolutivo, lineal, darwiniano. Desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, de menor a mayor, ¿no? Complejidad, digamos, y estadio. Lo que dice Morin, no. Siguiendo la teoría de los sistemas, no. Esto que parece caos, ¿no?, tiene un equilibrio constante, ¿no? Es dinámico, es abierto. Teoría de los sistemas. Bueno, entonces la teoría sistémica, ¿no?, toma como referencia a Morir la teoría de los sistemas. Simple. ¿Mm? Pero no es tan simple. Entonces Morin, digamos, él afirma que hay que recuperar el sistema tradicional, ¿no? Y ahí en sistema lógico tradicional ahí ubica a Aristóteles, ¿no? Y claro, el padre, Aristóteles, ¿no? Comienza con él, la preocupación de lo que es la lógica como estructura del pensamiento. Lo que se sostiene como estructura del pensamiento racional, es decir, nunca abandona lo racional, no abandona lo racional. Entonces, pero hacerlo complejo. Ahora, si toma lo racional en estructura binaria, bueno, es una lógica binaria compleja. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, él sigue, critica las hiperespecialidades, o sea, las subdivisiones de la ciencia. eh, Vuelve, digamos, sobre el concepto de complejidad. ¿Qué es la complejidad? A primera vista, la complejidad es un tejido, complexus, tejido, lo que está tejido en su conjunto, ¿no?, de constituyentes heterogéneos, inseparablemente asociados, que presentan la paradoja de lo uno y lo múltiple, y ahí, digamos, hay un cruce, digamos, con lo que sería el rizoma de Lehi-Guattari. Hay un encuentro con el rizoma de Lehi-Guattari. Eh, Hace mención de alguna manera a Descartes, al paradigma, y él propone un nuevo paradigma. Él dice, este paradigma es un principio dialógico y translógico que integra la lógica clásica. Cuidado, Murín. Cuidado, no creas que tomarlo a Aristóteles, digamos, desprovisto de la verosimilitud, simplemente reducido a lo binario, este, va a ser algo tan sencillo. Va a ser la sombra que se va a proyectar, que te va a inhabilitar todo el sistema. Así de importante Aristóteles. Bueno, y plantea una revolución epistemológica, ¿no? El autor quiere hacer una revolución epistemológica a partir de la noción de sistema abierto, de la cibernética, da el ejemplo del ADN como programa complejo de información que interactúa,
Quiere incorporar la estadística, la materia, la energía, el juego abierto, el azar, los fenómenos aleatorios. Bueno, y empieza ahí toda la mención, ¿no? Física, de la biología, los desarrollos, en la ligación con la antropología. Este, bueno, hay mucho para hablar ahí, pero creo que con eso es suficiente. En verdad, digamos, creo que le he dado algunas pautas. El Power es largo, tiene un montón de referencias. Podría seguir desplegando cada una de las referencias, pero voy a ser sincero. Me pasa que no hay algo del deseo, digamos, que no. Me ha costado un montón leerlo. Iba con mucho entusiasmo a leerlo. Hace años que lo he leído y bueno, después lo he releído y he hecho los trabajos y, bueno, he tomado las referencias, pero no es un autor, digamos, que este, entienda yo que sea un epistemólogo. No, no lo ubico como epistemólogo, lo ubico sí como un sociólogo, digamos, como que hace una propuesta en relación a la epistemología, este, que bueno, que se liga a un sistema, una posibilidad de un sistema, digamos, ¿no? Como forma, digamos, de instrumental, tiene esta forma instrumental, pero ligada a otras prácticas, que fue tomado por la religión, ¿no? Qué curiosidad, las paradojas existenciales, ¿no? Fue tomado por la religión, por los sistemas y las universidades religiosas, católicas, para que se despliegue esa teoría, digamos, ¿no? En relación, digamos, de progresista, o sea, visualizado como un progresista, para generar esa sensación de lo de progresista, de abierto, del intercambio, ¿no? Como efecto más imaginario, porque simbólicamente no es así, es un efecto imaginario, digamos, ¿no? Y bueno, y también para postular esto del amor, pero del amor en el campo imaginario, no del amor simbólico. El amor hay que leer los tres registros, imaginario, simbólico y real. El de lo imaginario queda en orden de un fantasma o de una ideología, así que termina hacia ese sesgo, digamos, ¿no? El amor simbólico, no, es lo que estuvimos hablando en el video anterior con Bachelard, esta intervención de Freud con Leonardo da Vinci, me cuesta ahí, hay una pausa con Leonardo, y la pasión, digamos, ¿no? Y ese movimiento de la pasión en relación de la pulsión. Este, entonces, bueno, hay que poder hacer distinciones, porque nos ayudan a la claridad, las distinciones simbólicas, simbólicas, amor simbólico, amor hacia ese saber, hacia esa posibilidad, lectura en interrogación acerca del autor y de la propuesta. Bueno, le dejo la propuesta esa y vean, pueden ver el Power y aquellos que estén interesados, digamos, pueden leer el texto y otros textos del autor. De todas maneras, se lo van a encontrar más adelante. Tampoco yo quiero profundizar porque hay una cátedra, toda la cátedra está organizada sobre este autor y lo trabajan en profundidad, ¿no? Y es, digamos, de alguna manera la base del despliegue de la psicología sistémica como propuesta y bueno, a muchos les puede interesar y trabajar desde ese lugar, ¿no? Sobre todo este, con esto de la afiliación, de la creencia, de la religión, porque bueno, el psicoanálisis de alguna manera dice que los dos grandes enemigos, Freud dice, los dos grandes enemigos del psicoanálisis son la medicina clásica, digamos, ¿no? El orden médico, por decirlo así, en el sentido de Kuhn, y la religión. La religión en cuanto, digamos, sistema de creencia y de dogma. ¿No? Vamos a distinguir entre lo sagrado y lo religioso, ¿no? Son dos instancias diferentes. Es respetable, digamos, todo aquel que esté ligado a lo sagrado, pero lo religioso ya es del orden del dogma porque se va hacia la institución. Al irse a la institución y un sistema que controla
controla lo sagrado o que cree que controla lo sagrado, es un sistema de poder, ya es el orden de la política. Esto se definió bien, ¿no? Eh, en uno de los tantos concilios y reuniones, digamos, donde había un tema central. Fíjense en ustedes, lo importante que es la idea y cómo definir una idea y cómo esa idea organiza todo el resto. Insisto una y otra vez con esto. Había un tema central. Estas cosas sí me apasionan, esto otro me cansa. Había un tema central, que era responder. Mire, esto parece una pregunta sencilla, hasta diría, bueno, pero esto es niño, digamos, menor. No, una pregunta que se tenían que responder todos los cardenales, los obispos, imagínense en ese concilio, ¿no? Responder si el Espíritu Santo era representado por la fe, ¿no? Se negaba a la fe, ¿era la fe el Espíritu Santo o era el amor? Es decir, la iglesia tenía que decir, en su estructura, ¿el Espíritu Santo es la fe o es el amor? Ahora, ¿por qué semejante dilema donde todo el conclave se reúne para debatir y responder esto? Hay que leer las escrituras. Si el Espíritu Santo es el amor, el Espíritu sopla donde quiere. Nadie tiene poder sobre el Espíritu. Si el Espíritu Santo es la fe, la administramos nosotros, que tenemos las instituciones. ¿Eh? ¿Qué respondió en unanimidad el conclave? ¿Qué es el Espíritu Santo? La fe.